La presa de Beas, situada en el cauce del arroyo Castaño, es propiedad de Aguas de Huelva y pertenece a la demarcación hidrográfica Tinto-Odiel Piedras. En la actualidad suministra el 25% del agua que recibe la ciudad, caudal que complementa con el agua del sistema de embalse Andévalo-Chanza-Piedras. Las obras cuya solicitud y proyecto fueron autorizadas por una Real Orden emitida por Alfonso XIII en 1914, concluyeron en 1927, durante el gobierno del alcalde Juan Quintero Báez. Pero no fue siempre así. Tarteso, romanos y otras civilizaciones tuvieron que idear un modelo de abastecimiento de agua potable en un enclave de difícil acceso a la misma. Lograron un abastecimiento constante, pero no fue hasta principios del siglo XIX, con el incremento de la población de la ciudad, cuando se reveló la necesidad de dotar a la ciudad de mayor volumen de agua y de mejorar su calidad. Así, tras años de investigación, se planteó su traída desde el municipio de Beas, con esta colosal obra de ingeniería. Mi padre entró a trabajar en la empresa municipal de agua en el año 1971 y lo destinaron a esta casa. Esta casa siempre se ha llamado la Casa de la Recula o la del señor Gravier, que era el primer guarda que existió en esta casa, que eran 2 habitaciones, un saloncito, una chimenea y una hornilla. Más para abajo teníamos la cuadra de los animales y en esta zona de aquí teníamos un gallinero. Y aquí teníamos una posteridad, ¿vale? Aunque nosotros nunca llegamos a tener cerdo, sí teníamos gallinas y conejos. Bueno, pues yo llegué aquí con la edad de 8 años. Casi siempre estaba en tiempos de vacaciones o fines de semana. Y un día normal para mí aquí era bajar abajo al dique, teníamos siempre cañas de pescar, nos poníamos a pescar, mi madre de aquí siempre vigilante, siempre estaba a la vista, ¿eh? Sobre el mediodía subía para arriba, si había pescado algo bien y si no también. Y por la tarde normalmente mi madre se ponía a coser en este testero. Y yo aquí a jugar a los indios, a las canicas, solo. Aquí la función principal era, claro está, que no entraran animales dentro de lo que era la alambrada del pantano, ¿vale? Supervisaba lo que es la alambrada más o menos. Después aquí al lado de donde estaba la cochinera teníamos un pluviómetro, se estudiaba la pluviometría, ¿vale? Y no sé qué otra. Aquí, yo creo que aquí no rellenaba más nada. Después en la casa principal se rellenaba un libro que de la pluviometría anual, que se le mandaba, entonces era Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero venía del Ministerio de Madrid. Porque esto estaba, en lo que venían los rótulos de la encuadernación, esto estaba considerado como cuenca del Tinto. Se decidieron que las casas, esta y una casa que hay intermedia, los guardas, uno iba a pasar a la casa principal con el otro guarda asistente y mi padre, que estaba aquí, pasaba al recorrido de la conducción. La conducción es desde el pantano de Beas, que hay un tramo de canal de más o menos 2,5 kilómetros, otro tramo que es túnel también de otros 2,5 kilómetros aproximadamente, y ya se entuba la tubería y llegaba desde aquí hasta el Conquero de Huelva por su peso. El espacio ha sido cuidado con mimo por la importancia no solo del agua, sino por su importancia geográfica y medioambiental. Junto con el resto del equipo he venido a hacer el trabajo de campo y también el trabajo de gabinete para el estudio para Aguas de Huelva. El estudio ha consistido en un análisis de la biodiversidad del entorno del embalse de Beas. La metodología aplicada ha sido un recorrido exhaustivo de todas las zonas colindantes al pantano, al embalse, y identificando todas las especies vegetales, de tipo de vegetación y demás. Lo hemos realizado en numerosas visitas, fundamentalmente en primavera, para recoger todas las especies. Y en aquella zona de difícil acceso hemos utilizado la tecnología de drones, de los que os daremos ahora algunos detalles, con el fin de localizar e identificar también esa vegetación. Además de las que hemos mencionado anteriormente, pues hemos identificado también zonas de zarzala del Far, muy encajonado en las laderas del pantano, que son unas formaciones muy bien conservadas y muy interesantes. Las primeras visitas nos hemos centrado en hacer vuelos de dron necesarios para actualizar al día
al día de hoy, como si dijéramos, la cartografía existente, las ortofotos y también utilizando drones multiespectrales, localizar algunas características de la vegetación destacables. Montamos un sistema de información geográfica con toda la información ecológica relevante. Hicimos una primera fotointerpretación del terreno, de la vegetación, sacando todas aquellas teselas que en Gabinete creíamos que eran comunidades diferentes. Después con eso lo introdujimos en un sistema de información geográfica portátil, en una tablet como la que tengo en la mano, y utilizando los recursos del propio sistema de la tablet, fuimos tomando los datos de campo, tanto de forma de las teselas de comunidades vegetales como los inventarios de vegetación, introduciendo las especies y todo aquello que queríamos resaltar en cada una de las teselas de vegetación. Hemos estudiado la masa del pinar, que se sitúa en las zonas más altas de las cumbres, de las montañas, y en el pinar se han hecho diferentes tomas de datos. Se ha medido el diámetro de los troncos, las alturas, el diámetro de las copas. Se ha cuantificado cuántos años puede tener con diferentes mediciones, y todo esto se hace también para ver cuánto CO2 fijan, para ver en las masas de pinar la cantidad de CO2 que se almacena, como un sumidero de CO2 que queda ahí almacenado, y entonces, eso también se va a medir, se va a cuantificar, y saldrá un estudio con unos datos orientativos y de estas masas. Bueno, estas son las parcelas de inventario que hemos hecho para la zona de pinar. En total hemos realizado 10 parcelas, comenzando en la zona de la presa. Se han numerado desde aquí hasta allí, hasta la 10, que sería la última, situada al final del embalse. Y bueno, aquí hay diferentes zonas con mayor densidad de pino y con mucha cantidad de sotobosque de genista, que ha complicado el trabajo de campo. Para sacar los anillos de crecimiento, mientras más bajo lo hagamos en el tronco del pino, sería mejor porque obtenemos más número de años. Entonces vamos a intentar sacar la muestra lo más bajo posible, siempre y cuando me permita hacer el radio de giro. En esta muestra que se acaba de obtener con la barrena de Preller, vemos justamente aquí el centro del árbol, y a partir de aquí podemos ir contando los anillos de crecimiento. Entonces esta zona que ha generado como un microclima especial gracias a la mina de agua que se constituyó a finales de los años 20 del siglo pasado, ese microclima ha condicionado una vegetación muy peculiar en el entorno, que como podemos ver es muy agreste, con unas pendientes muy acusadas, de muy difícil acceso, y esa vegetación ha podido recuperarse desde la generación de esa presa y de este embalse, ha podido recuperarse gracias a que no ha tenido ningún tipo de intervención. Solo las partes altas siguen todavía con explotación de tipo forestal, que después daremos algún detalle. Pero una de las cosas que más llama la atención es precisamente ese matorral noble, sobre todo acebuchares que se ven en todo lo alrededor de la lámina de agua, y en algunas zonas en concreto se ve el bosque mediterráneo puro, nativo, original, que se ha ido regenerando ya que no recibe ningún tipo de presión antrópica. Y se observan esos encinares originales, nativos, que antes estaban por esta zona. Y por otro lado también hemos identificado, localizado comunidades ripícolas en zonas de roquedo, ya que vemos que la zona tiene muchísimo afloramiento rocoso, donde también hemos encontrado muchas especies endémicas y demás. Toda la información que estamos recabando al final se quedará recogida en un informe que será publicado en su momento, y bueno, recoge todos los valores ambientales y de la biodiversidad, vegetación, especies, flora amenazada y demás, y con la intención de que esa información sea útil para proyectos futuros, para hacer estudios de educación ambiental, para hacer cualquier actuación o intervención, como por ejemplo para ayudar al visitante a hacer caminos, vías, etcétera, etcétera. Gracias a la colaboración entre nuestra empresa y la Universidad de Huelva, presentamos este audiovisual que repasa la historia de nuestro embalse de Beas.
Se puede decir que la construcción de este pantano supuso el inicio de la historia moderna del suministro de agua de la ciudad y a su vez la justificación de la puesta en marcha del llamado entonces Servicio Municipalizado de Aguas de Huelva. Nuestra intención es la de poner en valor la importancia histórica y medioambiental de este espacio, haciendo, además, una llamada de atención sobre la crisis climática en la que estamos inmersos con una de las sequías más acuciantes de las últimas décadas, que debe concienciarnos para hacer siempre un uso responsable del agua.